debate. El asesinato del Cordero. Dios solo sabe lo que pasó en esta república. Para ampliar la reflexión. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Voy agitando, transformando, desde hoy voy. Porque somos parte de una generación. I have a dream. Yes, we can. Esto es Vanguardiando. Bienvenidos. Hola, hola a todos, muy buenas tardes con quienes nos escuchan en un programa más de Vanguardiando, un espacio de diálogo para elevar el debate y ampliar la reflexión sobre temas cotidianos y coyunturales. Bueno, hemos pasado las fiestas de Quito, sobrevivimos, somos de los sobrevivientes, decías tú, de las fiestas de Quito. Soy Ivette Celi. Y yo, Ramiro Aguilar, un saludo cordial a toda la audiencia. Un lunes de una linda tarde, 18 horas y 2 minutos del día lunes 9 de diciembre del año del Señor 2019. ¿Te gustó la película? Me encantó, es una película larga, pero me encantó. Me encantó. El tema de hoy, y discutíamos con los coproductores de este programa, ¿qué tratar después de las fiestas de Quito? Que uno llega medio pachanguero, está en ambiente de diciembre, no quiere agobiarse con el tema de la política, y coincidimos con Ivette en conversar un poco de cine, en conversar un poco de las cosas de la vida, reflejadas en una hermosa película, una de las mejores películas que he visto últimamente y una de las más largas, El Irlandés. De Martin Scorsese, año 2019. Robert De Niro. Tremenda película y tremendo reparto, ¿no? Robert De Niro. Al Pacino y Joey Pesci. Espectacular, espectacular. Yo tenía mis reparos, no la había visto cuando se promocionó duro, llamémoslo así, en Netflix. ¿Y por qué Netflix? ¿Por qué topar el tema? Porque hay una tendencia a esta producción desde las plataformas, ¿cómo le llamarías? Plataformas tecnológicas, nuevas plataformas de entretenimiento. Correcto, nuevas plataformas de entretenimiento. Y Netflix ya tuvo un Oscar con Roma y pueda que tenga otro con El Irlandés. A la audiencia les recomiendo altísimamente la película, tengan un poco de paciencia, pero es un película. Así es. Saludamos e invitamos a nuestros oyentes a seguirnos por la señal de Radio Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Y además este programa está siendo retransmitido en vivo a través de la señal de Facebook Live de Radio Pichincha Universal. Un abrazo a quienes nos siguen. Esperamos sus comentarios, sus buenos comentarios como siempre. Gracias por estar con nosotros. Para ponernos en modo película El Irlandés, vamos con la primera canción. Andreita ha sido la que ha escogido el soundtrack de la película, así es que vamos a escuchar Moody Watts de Manish Boy Ruckus Roboticus Remix. Sí, vamos a ver. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía.
Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación... Son las 18 horas con 10 minutos. ¡Qué manera de comenzar el lunes con esa música! Andreita estuvo potente. Muy bien, Andreita, nuestra productora Andreita Cataña, un abrazo. Bien, ese lunes empezamos con blues y vamos a hablar de la mafia. En este caso, la mafia estadounidense. Bueno, la película se llama El Irlandés. Como habíamos dicho al inicio, es de Martin Scorsese, es de este año. Para mi gusto... Y no les vamos a stalkear la película, muy larga, tiene 3 horas y media de duración. Entre las críticas, bueno, se habla de que hubiera sido una gran película para verla en pantalla grande, pero la plataforma Netflix pues es la que la ha puesto al servicio de sus suscriptores, así es que muchos de nosotros tenemos que verla desde ahí. Sí, y
y te ambienta. No vamos a stalkear no es de stalkear, sino, ¿cómo se llama? Es spoilear la película. Spoilear la película. Yo un les stalkeo, pero no les spoileo. Un poquito tal vez. A ver, hay que situarse en 1950 y 1960 en los Estados Unidos, donde suceden ciertos hechos políticos que son muy significativos. Estás hablando de los 50, donde tienes todavía un gran racismo. No has llegado todavía el movimiento de los derechos de los afroamericanos. Estás una fuerte migración también. Con una fuerte migración italiana. Justamente por la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, correcto, de posguerra. Entonces, el primer tema que te plantea la película así de refilón es la reinserción. El combatiente que va a la guerra, y la guerra de a de veras, la guerra de la última gran guerra del siglo XX, y tiene que reinsertarse a la vida después de haber sobrevivido a la guerra. Entonces, uno de los diálogos que más me impresionó a mí fue eso de que después de haber salido a la guerra, después de haber sobrevivido a la guerra, ya lo que venga vale, ¿no? O sea, lo que venga es para tomarlo. Y en ese mundo surge la mafia como una estructura de poder, yo te diría casi paralela al Estado, porque es quizá 1950 uno de los momentos más controvertidos de la justicia y la política norteamericana. Uh-huh. ¿Sí? Y de la policía. Entonces, como no tenías una respuesta estatal frente a tus problemas, y sobre todo desde los migrantes, desde los italianos, desde los irlandeses, van formándose estos grupos criminales que de alguna manera te dan respuesta. Finalmente, con sus propios códigos, con sus propias normas, van trasladando también los códigos que estaban vigentes, al menos en el mito. Ya te voy a decir después por qué, al menos en el mito de la Italia, de la Baja Italia, ¿no? Del sur de Italia, de Sicilia, de Nápoles. Estamos viendo también un Estados Unidos en el que se empieza a fortalecer el sindicato obrero. Correcto. ¿No es cierto? Y en esa imbricación de la migración además, ¿no? O sea, es decir, tienes no solamente migrantes italianos, sino una alta migración judía que también intenta involucrarse con la vida económica de Estados Unidos. Los irlandeses con un choque religioso además muy importante. Los irlandeses vienen de un catolicismo fuerte, y se incorporan a una... El de Irlanda es un catolicismo protestante. De la Irlanda... No, ya no es catolicismo, sería... Son muy católicos, irlandeses. Una iglesia protestante. Pero de la mitad de Irlanda. Uh-huh. De la Irlanda, llamémosle de la Irlanda... Por eso el conflicto en Irlanda, entre Irlanda del Norte y la Irlanda británica, por uh-huh. decirlo así. Pero se incorporan también a esto con un catolicismo fuerte, igual un catolicismo fuerte de los italianos, a una sociedad que es más bien una sociedad que viene de la reforma, ¿no? Del luteranismo, del calvinismo. Tienes una serie de iglesias que se distancian del catolicismo. Entonces ese es el primer choque cultural. Este reinsertado de la guerra, que no es la guerra el tema de la película, termina vinculándose primero a la mafia. ¿Y qué es la mafia? Hay un libro muy simpático que te explica esto, y la mafia al final del día está llena de mitos, ¿no? Empieza como una frase expresada en una obra de teatro del siglo XIX. En donde van tomándose ciertos códigos que después se extrapolan a lo que la gente cree que es la mafia, que es finalmente que pagas con tu vida lo que empeñas, que te hacen favores pero te los cobran, que es una forma además de penetración en el Estado, corrupción de jueces, corrupción de políticos, corrupción de policías, etcétera. Muy parecida a lo que implicaría un cartel en términos actuales, ¿no? La estructura de un cartel delictivo.
pero donde los códigos de lealtades son distintos, diría yo. O sea, esta mafia, un poco más romantizando un poco la estructura de esta mafia, es una mafia también de lealtades, ¿no? Estaba que se pagan con la vida. Un poco en El Padrino. Que es la obra por excelencia, exacto, ¿no? La de Mario Buzo. Chequémosle, Voy a- googleemos, que no que voy nos a- ayuden. No voy a decirlo porque después Que nos ayuden, después me cometemos equivoco y algún nos error. corrigen. Sí, pero la obra de mafia por excelencia es del Padrino. Exacto. Y las películas de mafia por excelencia son las 3 versiones del Padrino. Y la trilogía de Scorsese, ¿no? Correcto, Donde está, correcto. Se dice que, bueno, que esta es una muy buena película, pero que no llega a ser la obra maestra de Scorsese. Sin embargo, mantiene sus primeros planos, mantiene sus tintes amarillos, estos elementos que son tan típicos de Scorsese, y a que la última película del Joker intenta un poco asemejarse en tanto a color y en tanto a planos, pero bueno, la dejaremos para otra conversación. Y este periodo, ubiquémonos nuevamente en 1950 y 1960. La temporalidad es 1950, casi 80, ¿no? Sí, claro, pero digamos que el surgimiento y auge de la mafia 1950, 1960. Por eso la película te lleva también por los caminos de un personaje que hoy, la propia película te lo dice, ya no representa nada, no significa nada, a lo mejor si les decimos a nuestros oyentes no sabrán quién es, pero era Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, el gran sindicalista James Riddle Hoffa. Correcto, el gran sindicalista, el duro de los sindicatos en los Estados Unidos, cuando los sindicatos eran una fuerza, incluso una fuerza política, y muchos sostienen que el sindicato de Jimmy Hoffa estaba vinculado, con la mafia, pero no solamente Jimmy Hoffa, también Frank Sinatra, también el padre de John F. Kennedy, y todo esto, si ustedes quieren disfrutar más aún, hay un periodista, digamos, es del padre del periodismo hecho crónica, que es Guy Talese, que es un escritor espectacular, además de un tipo extremadamente elegante, ¿no? En honor a Guy Talese estoy luciendo un abrigo esta tarde para nuestros oyentes y seguidores en Facebook. Yo pensé que había sido en honor al conde Pátula. Es broma. No, está bien. Pero Guy Talese, aparte de ser un tipo elegante, tiene libros sobre esta época, ¿no? Sinatra, la mafia, desde el periodismo, no son novelas, desde el periodismo. Yo definiría esta película que al principio, bueno, es como que maneja su ritmo, ¿no? Va como muy despacio y después empieza uno a comprender de qué va esta trama de la mafia permanente que se va como fortaleciendo, ¿no? En un momento, y yo la definiría en tres momentos, ¿no? Por eso te decía que la película con 3 horas y media, tal vez con el tiempo que uno no dispone a veces de 3 horas y media para estar concentrado frente a la tele, sobre todo cuando tienes plataforma virtual, entonces en la casa te distraes, exactamente. Entonces el primer momento es este momento de la reinserción, ¿no? Del protagonista, que es Robert De Niro, un Robert De Niro joven. Es interesante ver, no es maquillaje, es una manipulación digital de la fisonomía de los actores. Estamos viendo a un Robert De Niro de aproximadamente 40 años, 40, 50, inicia, ¿no? Sí. Y hay algunas tomas, una muy pequeñita, en la que se lo ve a él bastante más joven, como militar, en medio de la guerra, ¿no? Entonces esta es una manipulación digital, una de las primeras que se hacen. Hay ciertas distorsiones, ya van ustedes a ver cuando a observarla, cuando vean la película, ciertas distorsiones entre cuerpo, movimientos y rostro, ¿no? Sí, es un poco robótica la cosa. Sí, pero además es como difícil desapegarse de la corporalidad de los actores que ya tienen su edad, y entonces hay como movimientos un poco lentos para la fisonomía y el momento de cada momento de la película, donde se va viendo el envejecer de cada uno de ellos. Es interesantísimo. Como decía yo, un gran reparto. Tienes a un Al Pacino también de unos 40, 50 años que inicia hasta llegar a la edad en que desaparece. Él históricamente desaparece un 30 de julio de
1975. Se me Jimmy quedó Hoffa. grabado porque yo nazco el mismo Es de año. claro. Cuando él desaparece en julio, es el año en el que yo nací, y es declarado oficialmente por muerto el 30 de julio de 1982. O sea, Mucho tiempo mucho después. tiempo después. De hecho, hay muchas parodias que hacen de la desaparición de Jimmy Hoffa, inclusive en Los Simpson. No sé si tú viste el capítulo en el que Homero Simpson se integra al gremio de los transportistas y los transportistas de otro estado le amenazan, le dicen que te va a pasar lo mismo que a Jimmy Hoffa. Entonces, hay algunos, ¿no? También Jimmy Hoffa me parece que es interpretado por Jack Nicholson En otra gran película con Danny DeVito, que es además producida por Danny DeVito, y me parece que es un personaje icónico, ¿no? Y misterioso, y en torno a él gira parte de la teoría de la conspiración que va implícita en el asesinato de Jack Kennedy, de John F. Kennedy. Mucho se ha discutido, pero ahí hay otra cosa que te quiero decir. Oficialmente la comisión Warren, que fue la que investigó la muerte de Kennedy, no fue concluyente en el sentido de que fue un solo tirador, Lee Harvey Oswald, un solo tirador en Dallas, motivado por su alienación, pero sobre todo en la producción de Hollywood posterior y en la producción literaria, es como que van aflojando esta verdad de calle, llamémoslo así, de que tras el asesinato de Jack Kennedy, de John F. Kennedy, hubo toda una conspiración, en donde, en la misma línea que las versiones propiamente dichas de la muerte de Kennedy, la película del irlandés te menciona a la mafia, al anticastrismo cubano de Miami. De hecho, la película tiene por ahí un paréntesis relacionado con Bahía de Cochinos, me refiero al irlandés, y también la participación del propio Hoffa, ¿no? del propio Jimmy Hoffa. ¿Por qué? Porque se menciona, también es parte de la leyenda urbana, que el padre de Kennedy tenía amistades non santas en este mundo. Pero es como que vas tejiendo esta verdad de calle respecto a qué pasó con el asesinato en realidad de los dos Kennedy, no tanto de John F. Kennedy cuanto de Robert Kennedy, su hermano. Yo te decía, te hablaba de estos tres espacios, ¿no? Entonces, el primero es la inserción, donde el protagonista ingresa como transportista y luego empieza a hacer ya sus estrategias de juntarse con ciertos líderes de la mafia, de conocerse y empezar a trabajar, se convierte en asesino a sueldo. Y en la segunda parte, me parece a mí, que es ya esa concreción del perfil del protagonista, ¿no? Este perfil de Frank... el apellido se me va. El apellido también se me va, pero bueno, pero este Frank en realidad empieza ya a construir este perfil en el que suma lealtades y empieza a generar una visibilidad, una visibilización frente a todas estas redes de mafia, tomando en cuenta también los sitios donde se congregan estos grupos de mafia, ¿no? Restaurantes, bares, sitios nocturnos y barrios, tanto y también el mito de la construcción de Las Vegas. El mito de la construcción de Las Vegas, justamente con el dinero de pensiones del gremio de los transportistas. Correcto, y ahí déjame hacerte un paréntesis, porque parte de lo que es impresionante de la película es ese dualismo, ¿no? Que te remarcaba en el momento en que charlábamos acerca del programa, ese dualismo entre un criminal de sangre fría, un ejecutor, un gatillero, que mataba sin hacerse ningún reproche moral, y el tipo que a su vez llegaba a casa y se transformaba en un padre de familia cuya relación con su familia se vuelve también conflictiva, porque no pueden decirle las hijas que tienen problemas con alguien porque el tipo va y les da papaya, ¿no es cierto? O sea, claro, y hay un reproche en medio de la película por parte de su familia. Vamos a seguir con el relato de este peliculón, pero vamos a escuchar la segunda canción. Recuerdo que las personas que nos siguen en Facebook Live no pueden escuchar por tema de derechos de autor. Les invito a sintonizar la radio donde sí vamos a poder escucharla. La segunda canción es Percy Faith and His Orquesta con el tema Delicado, también del soundtrack de El Irlandés. Al aire
aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa Vanguardiando. Estamos hablando de la película El Irlandés. Y todo el entorno, ¿no? Esto de estas relaciones ambiguas que se tejen entre los malos, que son malos de verdad, fuera de casa, y esta
esta falsa bondad que se va creando en torno a sus relaciones familiares, que me hizo acuerdo de otro, de otro autor que es espectacular para explicar esto, que es Svetan Todorov. Deja ver si dije bien, porque si no, si nos corrigen. Sí, Svetan Todorov. Todorov, solo déjame hacerte un paréntesis chiquito en esto. Es una persona que escribe sobre esos conflictos morales que debieron haber tenido los guardias de los campos de concentración nazis y que no tenían. Y los conflictos que debieron haberse planteado sus familiares, un poco trivializando la cosa, llegaban oliendo a humo y nadie les preguntó qué pasaba. Veías las torres en Auschwitz o en Treblinka con humo y nunca te preguntaste qué pasó. Entonces es un poco lo que le pasa al irlandés. El irlandés mata sin ningún tipo de reproche moral, pero su justificación, y eso se va trazando a lo largo de la película, es darle bienestar a su familia, ¿no? O sea, él tranza con la mafia, se tranza con la parte, digamos, más corrupta de su sindicato, recibe sobornos, da sobornos, en un mundo que tiene sus códigos inversos, diría yo, pero a la final la justificación es esta, que mis hijos crezcan bien, que la familia se apuntale. Me recordabas a La vida de los otros, que es una gran película también, en la que en pleno juicio a la protagonista, una miembro de la SS nazi, le preguntaban, pero usted no sintió remordimiento, usted no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, asesinar a tanta gente, y tal. Decía, yo solo cumplía mi trabajo. Exactamente, que es un poco lo que le pasa al irlandés. Él tiene que cumplir las órdenes de su amigo mafioso, porque le debe a él todo lo que es casa, salario, educación de los hijos, etcétera. Y eso va generando un reproche que se acentúa en la segunda parte de la película. Pero además, pensaba yo también como una posición dentro de la esfera pública, ¿no? O sea, él llega a tener una posición, sí, una posición ya respetada, amigos, gente que está cerca, trabajos de mayor envergadura, ¿no? Hay un momento en la película en el que no sabe qué arma escoger para ejecutar el trabajo, esa es una cosa y además importante. hace una explicación, bueno, necesito, casi como el experto asesino, el profesional se llama la película, pero en este caso, claro, estamos hablando de un Estados Unidos de los años y ahí 50. A los 60, ¿no? En los 60 estás hablando además de Estados Unidos, que está despertando a los derechos civiles, que está despertando a la participación de la mujer, que está despertando a los derechos de los afroamericanos, y que va a enfrentar muy pronto el conflicto de Vietnam. Hay otro tema en la película que a mí me llamó mucho la atención, y es esa toma de decisiones. Decisiones viscerales en medio de todo el conflicto de los negocios de la mafia, pero que tiene mucho que ver con el ego. A ver, explícate eso. El personaje de Al Pacino, que es Jimmy Hoffa, tiene una posición ya intransigente en algún momento, ¿no? Él quiere seguir al frente del sindicato de los... Que es una posición muy política, muy política. Ahí Hoffa abandona, el personaje de Pacino abandona toda reflexión de orden personal para hacer reflexiones políticas muy, muy sólidas. Sí, pero también es como que genera un empeño mucho mayor por mantener ese estatus, pero ya como un esquema de ego, ¿no? O sea, él hace referencias constantes sobre, es mi sindicato, soy yo. O sea, yo no voy a claudicar, yo voy a seguir, siendo que se convierte en un personaje absolutamente conflictivo, problemático. Estuvo de hecho preso 5 años, y eso también le implicó una serie de enemistades, ¿no? Y es interesante porque durante los 5 años que él estaba preso y se realizan las investigaciones alrededor de temas de estafa, temas de corrupción, fraude, desvío de fondos del fondo de pensiones. Él reiteradamente también dice, yo no di ningún nombre. Entonces hablas de esas lealtades. Pero por no haber dado ese nombre, yo tengo el derecho de mantener mi estatus como el que he seguido teniendo. Pero ahí tienes el conflicto familiar, un conflicto familiar donde su esposa ya tiene terror salir a la calle, sus hijos, y no hay una
no hay una mediación entre este personaje y su realidad familiar. O sea, él quiere seguir manteniendo el estatus. No sé si sea tanto político su comportamiento, más que sí como un espacio de ego, ¿no? O sea, de mantener ese estatus y ese estatus de poder. Es que el poder al final del día, mi querida Ivette, termina siendo una pequeña droga. Y eso es algo que está ahí, que hay que entender, que es muy difícil de dominar, porque va mucho, mucho de la mano con el ego que tú mencionas, con la vanidad, con la capacidad de incidir y de influir sobre otros, y en el caso de personajes como Hoffa, además de la posibilidad de lucrar del tema. Pero volviendo a nuestro personaje lineal, que es el irlandés, surge también un conflicto con su hija. Y te plantea la película el tema del conflicto con los hijos. O sea, al final del día, si la justificación de él fue todo vale por mi familia o porque mi familia esté bien, la familia se vuelve un espectador silente de lo que estás haciendo. A lo mejor no tiene la capacidad de objetarte, pero apenas puede rechazarte, te rechaza. Y es interesante porque la familia no se desvincula de las actividades de los miembros de cada uno de los miembros de la familia. Entonces es como saber, como que te preguntaran, ¿qué hace tu padre? ¿De qué vive? ¿De qué negocios tiene tu padre? ¿No? Y entonces los hijos de repente pueden poner una especie de cortina de humo para defender su estatus y su posición dentro de la sociedad, pero no necesariamente y no puede ser constante. Entonces la recriminación de la familia del irlandés es una constante, ¿no? Él se divorcia de su esposa, se casa con otra señora, con otro personaje también vinculado a este mundo, y tiene 3 hijas más, solo mujeres me parece, son 5 mujeres sí. Que tiene él. Y es súper interesante porque esa relación, el guión es muy, muy interesante. Yo creo que vale la pena verla no solamente una vez, y eso es lo bueno de que está en Netflix, porque también la puedes repetir, la puedes pausar y puedes entender algunos detalles del guión. Y en el guión, bueno, es esta afirmación que tú dices de yo lo hice para darle seguridad a ustedes. ¿No? Pero los ustedes terminan haciéndote el más grande reproche que puede hacerle, que puede sufrir el ser humano. Cuando hay una ruptura con el hijo, que generalmente es una ruptura irreversible, esa ruptura termina llevándote, no solamente desde el punto de vista sentimental, sino desde el punto de vista existencial, parte de la vida. Exactamente, hay esas revelaciones que se hace el protagonista, el irlandés, cuando en una tercera parte, porque ya bueno, hemos hablado de esta primera donde él se reinserta, llega como un veterano de guerra, en la segunda parte donde él se logra un posicionamiento, y esta tercera parte, que a mí me parece que es la más rica de toda la película, es la que más me gustó y me llamó la atención, es ya un espacio de memoria. Tienes la película, durante toda la película, las 3 horas y media, una voz en off de Robert De Niro, además fantástico como es él en su forma de hablar. Tienes esta voz en off donde él va contando toda la historia, ¿no? Es como un recorderis, una memoria de toda su vida. Y esta tercera parte es en la que ya él está en medio de su presente, tal vez en los años 80, viejo, olvidado, solo. Y sin que importe para nadie lo que pasó. Exacto. Eso es brutal. Eso es súper interesante, ¿no? Porque llegas, las películas de mafia, bueno, mueren todos o queda el mafioso mayor a cargo de todos los bienes, está don Chapo Guzmán en medio de manteniendo su riqueza. En este caso hay todo un giro que es muy interesante, muy humano, ¿no? Que es ese juego de la mafia joven, que ya a partir de los años 80, 90 ya no tiene nada que ver, ninguna conexión, y más vale, ni siquiera la gente que le rodea a él tiene la posibilidad de recordar ni quién era Hoffa, ni quién era nadie de los que le rodeaban. Correcto, pero además
te plantea un tema que es fundamental y es un tema muy humano que puedes extrapolarlo de la película. Finalmente, Ivette, el último que sobrevive es el que cuenta la historia. Exacto. Lo demás no importa. O sea, los demás, y no solamente desde el punto de vista de lo que hagas, incluso en la cotidianidad en tu familia. El último que sobreviva contará su historia. Contará la historia de todos al final del día. Y probablemente las nuevas generaciones no les importa. O probablemente les importe, dependiendo de cuál es el interés que lleguen. A mí me pareció, claro, en el caso de Scorsese, él lo que intenta es reflexionar sobre todos los eventos que suceden alrededor de este grupo de la mafia italiana y judía, pero que al final termina desvaneciéndose un poco y sosteniéndose o manteniéndose en la memoria de él. Solo en la memoria. Solo en la memoria de él o únicamente en la memoria de él, pero ese es el giro que Scorsese intenta darle, ¿no? Ahora, si tú haces referencias sobre esta mafia, sobre Jimmy Hoffa, sobre estos personajes que existieron en la vida real, tú vas a encontrar una gran cantidad de referencias históricas, libros, comentarios, diarios, investigaciones y escritos. O sea que esa memoria no únicamente queda en el olvido, porque el sobreviviente es el único que la cuenta. Es en este momento de la película en el que el protagonista siente que ha sido olvidado, pero en general la historia, el hecho histórico no. El hecho histórico se mantiene. No, sin duda. Además es un momento... Registros literarios y cinematográficos para eso, sin ¿no? duda, porque es un momento muy importante de la historia de los Estados Unidos. Uh-huh. Eso es muy significativo. Pero desde lo humano, Ivette, al final, el último sobreviviente recibe una pregunta y es: oiga, ya todo el mundo está muerto, cuéntenos qué pasó. Y claro, ahí puedes tener el privilegio de mantener los recuerdos y el derecho a no hablar o la gana de no hablar, o puedes haber perdido por causas naturales el privilegio de mantener los recuerdos y ya ni siquiera tú te acuerdas. Uh-huh. Entonces el drama, el dolor, la tragedia, el crimen, todo lo que pudo haber pasado por tu vida y que debió haberse quedado en tu memoria y como consecuencia de ello en el reproche moral, se va. Y claro, vuelves a retomar el tema del catolicismo y la culpa, ¿no? Claro, ahí la reflexión es súper interesante porque reflexiona acerca del perdón, acerca del olvido y acerca del silencio, que era lo que tú decías cuando estábamos programando este capítulo de Vanguardiando, y analizábamos eso. O sea, es como el tema del perdón que se hace tan complejo. Vamos a ir al siguiente corte, porque ya Andreita nos está pidiendo con urgencia que vayamos al corte. Vamos a ir a la canción 3, igual del soundtrack del irlandés Fats Domino, con The Fat Man. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella, cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona,
lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Gracias por seguir con nosotros, son las 18 horas con 48 minutos. Saludamos con mucho cariño a Nelly Lema, que nos está siguiendo a través de Pichincha Comunicaciones. Hola, en Facebook Live. Dice, gracias por su buen programa. Gracias, Nelly, por tu comentario. A Lorena Albán, Lore, un abrazo también. Priscila Vázquez, hermanita, un beso. Patricio Gallo, gracias por seguir con nosotros a través de la señal de Esos Facebook son tus Live. panas. Esos Sí, hermanitos de tu pana. Pero le mando un abrazo, hermana querida, un abrazo. Pero es que mira, Está bien, si no digo que no. Nos está siguiendo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del irlandés, de esta película de Martin Scorsese que fue estrenada vía Netflix. Hablábamos de los gigantes de la tecnología mientras estábamos en el corte. Y estos gigantes tecnológicos, entre ellos Netflix, que además ha tenido un crecimiento impresionante. O sea, estamos hablando que una gran cantidad de gente ha preferido suscribirse a la plataforma y en muchos casos, como el mío, por ejemplo, abandonar la televisión de cable. Sí. Yo la mantengo solo por el fútbol. Solo por ver fútbol en cable. Yo cerraría el cable. Seguramente la gente de Netflix te está escuchando y va a meter fútbol. Sí le meten fútbol. Ahora, transmitieron un Liga Peñarol en Facebook, eso fue criminal. O sea, el que hizo eso fue un inadaptado. No tenemos en el Ecuador velocidad de conexión para transmitir un partido de fútbol. Entonces, eso olvídenlo, no es buena idea por ahora. Hay que mejorar la velocidad. Pero bueno, en fin, yo pienso que el futuro del cine estará en Netflix. Me parece que le ha roto un mercado fuerte a Hollywood, a las otras grandes como Fox, Sony, Entertainment, que yo pienso que se ven como en una pérdida sustancial, sobre todo porque Netflix lo que hace es cooptar a jóvenes cineastas en muchos países. Hay una última serie que vi en Netflix que es colombiana, que se llama Frontera Verde. Está muy interesante, hay que verla. Me dejaría el capítulo final para los comentarios, pero en sí esta serie colombiana producida por Netflix es bastante interesante. Y con el tiempo tú podrás, supongo yo, incidir en el final de la película. Yo creo que el futuro del guión cinematográfico va por ahí, que tú, muy en conexión con el tema de las redes sociales y la vaina, tú puedas ir durante la película incidiendo en los distintos finales. Tú me contabas de la serie inglesa. Ya sucede con Black Mirror. No sé si tuvo la afluencia esperada o la recepción esperada, pero en el último capítulo de Black Mirror, pues, que es una serie que yo la recomiendo mucho, es un exabrupto de la tecnología, una realidad interesantísima sobre los temas tecnológicos y los debates tecnológicos y sobre todo la conciencia tecnológica. Me parece interesante verla.
Yo he disfrutado mucho de esta película del irlandés, la recomiendo altamente, sí. Yo Gracias también. por la recomendación, Ramiro. Me divertí, el soundtrack es fantástico. Brutal. De hecho, de aquí voy a salir y me voy a ir a comer costillas y me voy a tomar una cerveza. Entonces, Fantástico. por nuestra productora Andreita, costillas y cerveza. No puedo dejar de oír esta música De sin hoy en costillas. adelante le vamos a decir Andreita Costilla. Bueno, ha sido un gusto. Vamos a tener que despedir este programa porque tenemos una transmisión en vivo. Así es que, Ramiro, qué gusto vernos un lunes más. Ya se acerca la Navidad, se acercan los festejos. Vamos a ver de qué seguimos hablando. Tú decías, este es un programa raro. Este es un programa raro. ¿Y por qué es un programa raro? Quiero felicitar a la audiencia, a nuestros seguidores en redes sociales. Hacemos lo posible porque se divierta, porque tenga compañía en lo que esté haciendo, regresando a casa, trabajando o ya en casa, que se divierta, que se desconecte un poquito de la cotidianidad y nos acompañe a nosotros a disfrutar de ciertas cosas que se plantean en la vida. Entre estas, disfrute del irlandés, véala, coméntenos cómo le pareció la película. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante, 18 horas. Aquí el Conde Pátula e Ivette Celi en Vanguard. Bien, nos vamos a la última canción de Five Satins, In the Still of the Night. Una buena semana y un abrazo para todos.